Vamos a empezar a grabar. Bien. Lo primero que les estaba platicando a los chicos, esto nada más se los voy a decir. De hecho, en el apunte que mandó la compañera, ahí viene escrito. Yo ya más o menos le eché una miradita y viene escrito. Muchas gracias a quien lo mandó. Creo que fue Jennifer. Sí, ¿verdad, Jennifer? Creo que fuiste tú. No, fui yo. ¿Quién yo? ¿Liz? Sí, Liz. Ah, muy bien. Entonces, pues muchísimas gracias por el apunte que mandaron. Básicamente lo que les voy a decir está en ese apunte, entonces ahorita si quieren lo revisan. Empecé con los chicos a hablar de electromagnetismo. El electromagnetismo es la unión de la electricidad y el magnetismo. Y esto se los cuento a ustedes, ellos no se los conté, pero se los cuento a ustedes. Antes se creía que el magnetismo y la electricidad eran cosas como completamente ajenas, o sea que no tenían ninguna relación. Entonces llegó un profesor de universidad llamado Ørsted. Este profesor le quiso demostrar a sus alumnos que no había ninguna relación entre la electricidad y el magnetismo. Hizo un experimento, se los voy a poner acá en el pizarrón. Un experimento muy, muy simple que fue básicamente poner un alambre, ¿sí? Un alambre, y hacerle pasar una corriente eléctrica, o sea, lo conectó a la luz, pues. Cuando esto sucede, ahora sabemos que se genera un campo magnético. En ese momento no lo sabían. Entonces lo que hizo fue poner un alambre, le hizo pasar corriente eléctrica y le acercó una brújula. ¿Vale? Le acercó una brújula, ahorita la voy a poner así. ¿Vale? Le acercó una brújula y la brújula estaba, digamos, si originalmente estaba apuntando, no sé, por ejemplo, hacia el noreste, ¿vale? Como un ejemplo, cuando la acerca al alambre con electricidad, resulta que la aguja, siendo magnética, se alinea, ¿vale? Es decir, estaba la aguja por la vida acá y de repente la acercan al alambre, se alinea. Apagaban la corriente eléctrica y la aguja regresaba a su posición, digamos, marcando pues, la dirección. Volvían a prender la corriente y la aguja se volvía a alinear. ¿De acuerdo? Ese fue el experimento que hizo Ørsted para demostrar que no había una relación entre la electricidad y el magnetismo. ¿Y qué fue lo que descubrió? Todo lo contrario. ¿Vale? Que la electricidad, porque esto al final de cuentas era corriente eléctrica, y el magnetismo sí tenían una relación y sí podían interactuar. Entonces, después de eso y después de muchos más científicos, se genera lo que se conoce ahora como el electromagnetismo. A esta parte se le llama inducción electromagnética. Cuando la electricidad pasa a magnetismo o el magnetismo pasa a electricidad, se le llama inducción electromagnética. Actualmente lo que sabemos es que cuando tú le haces pasar una corriente eléctrica a un conductor, o sea, un cable, se genera alrededor un campo magnético. O sea, básicamente se comporta como un imán. Entonces, de hecho, los electroimanes son básicamente alambres, ¿vale? Alambres conectados que están enrollados. O sea, esto es un electroimán. De hecho, los electroimanes luego, generalmente los vemos en los juguetes. ¿Alguna vez han destruido un juguete? Luego son unas como bobinas, o sea, se ven así como un montón de alambres enrollados. Esos normalmente funcionan como electroimanes o adentro de los motores, igual de los motores de paso de los juguetes, igual vienen electroimanes, vienen bobinas. Entonces tú lo que haces es eso. Cuando tú le pasas corriente eléctrica, entonces esto genera un campo magnético que ocasiona que se comporte como un imán, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la ventaja de un electroimán a un imán normal, o sea, un imán permanente? ¿Vale? Los imanes, si tú, por ejemplo, tienes un imán que normalmente se le llama norte y sur a los polos del imán, y tú lo cortas, vas a obtener dos pequeños imanes y cada uno va a conservar su norte y su sur, ¿vale? Entonces los imanes, de cierta forma, lo podemos pensar así como que no se pueden apagar, no se les puede quitar el campo magnético, ¿vale? El permanente. Sí hay formas de desmagnetizar. De hecho, una forma de desmagnetizar imanes es golpeándolos. O sea, como que les pegas, obviamente que no se rompa, ¿no? Pues si se rompe, pues ya valió. Pero golpeándolos, como que las líneas, ¿cómo se llaman? Se me olvidaron estas cosas. Bueno, hagan de cuenta que lo explican como si tuvieran unos cuadritos, esos cuadritos como que se desalinean y entonces el imán pierde magnetismo. Esa es una primera forma. Y la segunda forma de desmagnetizar es calentándolo. Si tú calientas un imán, empieza a perder sus propiedades magnéticas, pero no lo puedes controlar tan fácilmente. En cambio, un electroimán, tú lo prendes y lo apagas. Le haces pasar corriente, prendido. Le quitas la corriente, apagado. Es como conectar y desconectar. ¿Vale? Es muchísimo más fácil tener un control magnético
con un electroimán que con un imán. Pero bien, esa es básicamente la introducción para ustedes. ¿Vale? Ahora, ¿qué más les decía? Que la electricidad, bueno, obviamente iba a empezar con la parte de electricidad, se divide en dos, en el electrostática y electrodinámica. Electrostática, la palabra estática nos hace referencia a cero movimiento, entonces, electro hace referencia a electrones, entonces son electrones sin movimiento. Esa es la definición de electrostática, pero se extiende a cargas. O sea, eso es como se originó la palabra, pero en la actualidad ya electrostática la entendemos como cargas que están sin movimiento. Ya no solamente electrones, sino cargas en general. La electrodinámica, pues entonces serían electrones con movimiento, o electrones que sí se mueven. Si extendemos esa definición a nuestros días actuales, serían cargas que sí se mueven. Sería nada más como que entender bien eso. Muy bien, ahora, dentro de la electrostática, esto es un resumen de lo que dije, pero está un poquito más completo, de hecho, para ustedes, porque son niños más grandes, ¿vale? Bien, la ley de las cargas, ¿vale? La ley de las cargas, yo creo que ya la conocen, es bastante simple. Nos dice que las cargas diferentes se atraen y que las cargas iguales, ¿vale? Se repelen. Eso también está en el apunte que les mandaron. Eso es lo que nos dice la ley de las cargas. Y esta fuerza, la fuerza con la que se atraen o la fuerza con la que se repele, se calcula con la ley de Coulomb. Entonces voy a borrar este dibujito, repito, es en el apunte que les mandaron hace rato y ya está. ¿Vale? Entonces viene la ley de Coulomb. Ley de Coulomb, ¿vale? Viene la ley de Coulomb. Y aquí sí me voy a detener. Con los chicos de hace rato nada más les expliqué las fórmulas y ya, pero con ustedes sí nos vamos a detener a hacer problemas porque aquí sí están bastante interesantes, ¿vale? La ley de Coulomb nos dice que la fuerza de atracción o repulsión es igual a la constante electrostática por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia elevada al cuadrado. Yo creo que ya la conocen, la vieron apenas el semestre pasado y si no, aquí está para que se la aprendan. Ahora, en los exámenes, ¿qué van a venir? En los exámenes no te van a preguntar por la ley de Coulomb y ya, sino que te van a poner un problema en la ley de Coulomb. Entonces vamos a empezar, ahora sí ya la parte de niños grandes con un problema de la ley de Coulomb y ahorita llegamos a la ley de Ohm y espero lleguemos a circuitos. Esto es rápido. Realmente son formulazos, tienen algunos trucos, eso es cierto, pero son trucos fáciles de aprender. Bien, primero, los prefijos. ¿Vale? Tenemos unas cosas que se llaman prefijos, que son palabras que van antes de otra palabra. En matemáticas y en física los ocupamos para representar cantidades. Por ejemplo, centi lo ocupamos para 100. Centímetros, ¿vale? Nos estaría indicando que son, bueno, más bien dividido entre 100, es 10 a la menos 2. ¿Vale? Milímetros, kilómetros, todos esos son prefijos. Centi, mili, deci, kilo, hecto, deca, etcétera. Bien, tenemos algunos, voy a poner aquí solo los más comunes y los que sí tenemos que manejar muy bien. El primero es el kilo. El kilo en notación científica equivale a un 10 a la 3, o sea, equivale a 1000, 10 por 10 por 10, equivale a 1000, pero se deja en notación científica. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes 3.5 kilopascales, si tú lo quieres esto en pascales, puedes multiplicarlo por 1000, que te daría 3500, pero en notación científica, este kilo, el kilo lo puedes pasar a un 10 a la 3 y ya te queda escrito en notación científica. ¿Vale? Entonces, fíjate cómo aquí tenemos dos opciones. El kilo tomarlo tal cual como 1000, multiplicar por 1000 y ya está, o dejarlo en notación científica. En notación científica te queda exactamente el mismo número, pero en lugar del prefijo te queda un 10 elevado a algo. En este caso, 10 a la 3 porque era kilo. Bien, el siguiente prefijo de los como más importantes es el centi, que es el equivalente a un 10 a la menos 2, que acá para los cuates es como dividir entre 100, pues, ¿vale? Porque acuérdate que el menos nos baja los números, 10 a la 2 es 100, entonces es el 100 pero abajo. Bien, déjenme quitar esto para que no se haga encimadero. Después del centi, viene el mili, que es 10 a la menos 3. Después del mili, viene el micro, que es 10 a la menos 6.
Después del micro viene el nano, que es 10 a la menos 9. Son de los prefijos más comunes. Desde luego, repito, hay otros, ¿no? Está el deci, como de los decímetros, el hecto, el deca, etcétera. Estos 5 son los más comunes. El kilo, Ahora, el kilo, centi, mil y micro, nano. ¿Sí? Todos se ocupan igual. Si a mí me ponen, voy a poner un último ejemplo con estos que son negativos. Este es el equivalente a dividir entre 100, a dividir entre 1000, a dividir entre 1.000.000 y a dividir entre quién sabe cuánto, ¿no? O sea, un 1 con un 9 ceros. Pero bien, en notación científica, si a ti te ponen, por ejemplo, 7.8 microcoulomb, porque de hecho es donde lo vamos a ocupar, micro, no les puse el símbolo, se los pongo de este lado. Acá, y ahorita se les muevo la hojita. A ver, esperen. Ahí está. Que el kilo es una K mayúscula, centi es una C minúscula, mili, una M, micro es una mu, que es como una M más como cursiva, y el nano es una mu. Se escuchan bien raros. Este es mu, así como, suena como mu. New. Bueno, obviamente no se escriben así, más o menos así suena, como mu y new. Más o menos, porque son letras griegas, yo que voy a saber si las estoy pronunciando bien, que lo sepan los griegos. Pero muy bien, entonces de este lado, si yo tengo, por ejemplo, 7.8 microcoulombs, esto es el equivalente en notación científica a 7.8, y el micro lo puedo cambiar por un 10 a la menos 6 coulombs, ¿vale? Entonces, si a mí me dan, por ejemplo, 7.8 microcoulombs, yo lo puedo cambiar como 7.8 por 10 a la menos 6 coulombs. Y ya tengo todo. Cuando yo lo escribo así, ya lo tengo en sistema internacional. Así no, pero aquí sí. ¿Vale? Entonces, si quieres tomar una captura o una nota de esto, es el momento porque lo voy a borrar. En lo que me acabo mi último vocablo. Vale, borro. Ahora, imagínate que te ponen un problema y te piden calcular la fuerza. Bueno, no voy a poner la redacción porque no me va a caber, pero voy a poner nada más el dibujo que me representaría la redacción. Y ahorita les leo más o menos cómo se escuchan estos problemas. Repito que seguramente ya los conocen, pero pues no está de más volver a explicar. Muy bien. La redacción de estos problemas, pues te van a decir cosas como, se tienen dos cargas separadas una distancia, no sé, le voy a poner aquí de 2 milímetros, ¿vale? Por ejemplo, se tienen dos cargas, una positiva, una negativa, separadas con una distancia de 2 milímetros. Te pueden decir que una es positiva, te pueden decir que una es negativa, como lo acabo de hacer, o te pueden decir, se tiene una carga 1, o se tiene una carga de 6 microcoulombs, y y otra carga de menos 5 microcoulombs, y aunque no te estén diciendo que no es negativa, ya al ponerte el menos, tú ya sabes que es negativa. O sea, eso lo tienes que saber al leer o al ver el dibujo. O sea, una de las dos cosas te tiene que indicar que es una carga negativa, o en este caso ambas, ¿no? Tanto la carga me está indicando que es negativa, como el dibujo me está indicando que es negativa. Y si me piden calcular la fuerza, pues está bien fácil, porque nada más lo que ustedes aprendieron a hacer es meter multiplicar K, por cierto. K también está en sus apuntes que les mandaron, pero bueno, recuerda que K tiene un valor de aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esas son sus unidades en el sistema internacional. No te preocupes por ellas, porque todo lo tenemos que manejar en el sistema internacional. El número que tienes que grabar en tu cabeza es 9 por 10 a la 9. A ti no te lo van a dar. ¿Vale? A ti no te lo van a dar. A los niños de secundaria y a los que me escucharon decir hace rato, no se preocupen, no se lo aprenden, no era para ustedes, era para ellos. A ti no te lo van a dar, ¿vale? Muy bien, entonces, lo que normalmente hacían en la escuela era agarrar su fórmula, por formulazo, atascarle todo esto con notación científica, ya sabían en la calculadora cuál les marcaba la notación científica, le daban igual y listo, ¿vale? Les diera la porquería que les diera, ustedes lo anotaban, pero ahora recuerden que no tenemos calculadora.
Como no hay calculadora, tenemos que aplicar un truquito de manejo de notación científica que es muy fácil. Talachudo, cierto, pero es muy, muy sencillo. Entonces voy a borrar esto que está de azul para empezar a hacer mis operaciones. Muy bien, entonces, fíjate, las unidades, todas tienen que estar en sistema internacional. Todo tiene que estar en sistema internacional. De lo que yo tengo aquí, nada está en sistema internacional. Estos están en microcoulombs, esos están en microcoulombs y esto está en milímetros. Pero yo sé que el micro lo puedo cambiar como 10 a la menos 6. Micro lo puedo cambiar como 10 a la menos 6. Y el mili lo puedo cambiar como 10 a la menos 3. Entonces vamos a hacer nuestra sustitución. Fíjate, ay, perdón, yo moví esto, ahí está. Entonces fíjate, la fuerza es igual a la K, que es 9 por 10 a la 9, por la carga 1, que es de 6, por 10 a la menos 6. Aquí ya entra el micro. No voy a poner unidades porque no me encanta poner unidades. Eso ya se los he platicado muchas veces. Pero ya estoy poniendo 6 micro por 5 por 10 a la menos 6. Y también ya estoy poniendo aquí el micro. Y me van a saltar a decirme, ¿te faltó el menos? No me faltó nada. En las fuerzas, en las magnitudes de fuerzas, no se meten los signos. Todo lo que es vectorial, recuerda que las fuerzas son vectoriales, todo lo que es vectorial no se meten signos. Si a ti te enseñaron a calcular, que debieron, ¿no? La fuerza electrostática, la diferencia de potencial, la energía, sí, o sea, sí. Todas esas, unas te debieron de haber indicado cuáles eran escalares y cuáles eran vectoriales. Porque en todas las fórmulas vectoriales, no, en ninguna se pone el signo. En las escalares, ahí sí. Ahí sí tienes que poner el signo. En las vectoriales no, porque acuérdate que el signo en las vectoriales no te dicen nada. O sea, el signo en un vector no te dice absolutamente nada. Entonces no se pone el signo. Bien, entonces ya puse la K, la carga 1, la carga 2. Ya están estas en sistema internacional porque ya cambié este micro por el 10 a la menos 6. Todo esto dividido entre la distancia, que es 2 por 10 a la menos 3, ¿vale? Porque son 2 milímetros, ¿vale? 2 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Y eso es lo que tengo que hacer a mano. No está tan difícil, no te vayas a espantar. Vale, voy a empezar por hacer la primera operación obvia, que es el cuadrado. Acuérdate que cuando tenemos diferentes operaciones vamos en orden y lo primero que se hacen son las potencias. Entonces, como no voy a tener mucho espacio, voy a aplicar la ley del borrador, o sea, voy a borrar aquí y voy a poner el siguiente resultado. Así que si quieres tomar nota de captura de pantalla o notas en este punto es el momento. Muy bien, entonces ahí va la ley del borrador. Voy a aplicar primero aquí el cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Espero que todos estén de acuerdo con eso. 2 al cuadrado es 4. 10 a la menos 3 al cuadrado es 10 a la menos 6, porque si te acuerdas bien de tus leyes de exponentes, cuando tienes una base elevada a un exponente y elevado a otro exponente, ahí lo puse todo al revés. Mejor lo voy a poner un ejemplo. Si tú tienes, por ejemplo, x al cuadrado elevado a la 5, los exponentes se multiplican y te queda x a la 10. ¿Vale? Estas son leyes de exponentes. Esta es la ley de las potencias. Bien, entonces, va de nuevo. 2 al cuadrado es 4. 10 a la menos 3 al cuadrado es 10 a la menos 6. ¿Vale? Entonces, todo esto lo voy a cambiar por un 4 por 10 a la menos 6. Y ya elevé al cuadrado. Ahí quedó todo encima de feo. Ahí está. ¿Vale? Bien, eso me ahorra un espacio porque es en que por sí yo no tengo mucho espacio para escribir. Muy bien, entonces seguimos y fíjate, en este punto, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que separar los números de los dieces. Separas los números de los dieces. ¿Cómo? Tengo el 9, tengo el 6, tengo el 5, tengo el 4. 9, 6, 5, 4. De este lado pongo los dieces. 10 a la 9, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, y abajo tengo un 10 a la menos 6. ¿Vale? Separo los números de los 10. Esta operación, ni modo, hay que hacerla. 9 por 6 por 5 y el resultado entre 4. Eso ahorita lo hacemos. ¿Vale? Hay que multiplicar 9 por 6 por 5, el resultado dividirlo entre 4. De este lado,
De este lado yo tengo una multiplicación. Recuerda que en la multiplicación se suman los exponentes. 9 menos 6 menos 6. ¿Vale? 9 menos 6 me iba a dar 10, perdón, 9, 3, 6, menos 3. Arriba me va a quedar 10 a la menos 3 y abajo 10 a la menos 6. Fíjate, ahorita lo voy a hacer, pero me voy a ahorrar este paso. Y luego en la división se restan los exponentes. Entonces me quedaría el exponente de arriba, que es menos 3, menos el exponente de abajo, que es menos 6. Menos por menos me da más, me quedaría menos 3 más 6 y eso me daría 3. ¿Va? O sea, eso es una realidad, eso es lo que tendría yo que hacer, pero pues me ahorro todo eso porque me doy cuenta que como todo está multiplicando, tú dices, oye, no manches, pero mira, un 10 a la menos 6 se va con un 10 a la menos 6. Coincidencias, churrazos de la vida, no siempre va a pasar. Y cuando yo multiplique 10 a la 9 por 10 a la menos 6, como se suman los exponentes, 9 menos 6 me queda 10 a la 3, igual que me dio hace rato. Ahora voy a hacer aquí esta multiplicación. Aquí ya ni me preocupa, porque aquí me dio 10 a la 3. De este lado, 9 por 6 por 5. Vamos a ver, 6 por 5 son 30. Yo lo voy a hacer así porque pues ya saben, buscando la forma siempre más fácil. 5 por 6 son 30 por 9. Si 9 por 3 son 27, pues le agrego un 0. Tendría 270 entre 4. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Vale? Chicos, no se está trabando porque aquí me está indicando que se está trabando. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, está Ok, bien. va. Entonces, hacemos la división. ¿Vale? Aquí me tocaría de 6. 6 por 4 son 24. Resto me sobra 1, bajo el 0. Me tocaría de 2. 2 por son 8, me sobran 2. Bueno, a ver, es que bueno, lo voy a poner acá. Me sobran 2. Pongo un punto, bajo un 0 y me toca de 5. Mi resultado entonces sería 62.5, que es el resultado de estas operaciones. ¿Vale? Voy a borrar mis operaciones aquí. Aquí acuérdate que por churrazo se me canceló el 10 a la 6, pero fue un churrazo de la vida. 62.5 por 10 a la, dijimos que 9 menos 6 era 10 a la 3. Y como es una fuerza, me quedan newtons. Y si yo quiero escribirlo de otra forma, ¿de qué otra forma lo puedo escribir? Pues lo puedo escribir como 62.5 y el 10 a la 3 es un kilo. Lo puedo escribir como 62.5 kilonewtons, o si yo lo quiero de verdad escribirlo todo sin ningún prefijo y sin notación científica, 10 a la 3 es 10 por 10 por 10, que es 1000, lo multiplico por 1000, me quedaría 62.500 newtons. ¿Cuál es la correcta? Las 3. ¿Cuál te van a poner? ¿Quién sabe? Tienes que ser capaz de poner cualquiera de las 3. Chicos, ¿alguna duda con este truco para hacer ley de Coulomb sin calculadora? Sencillísimo. Profe, Solamente es, seguir. es 67.5, no 62.5. Bueno, gracias. Es que no me acuerdo qué saqué en mi división, o yo lo hice mal, ¿sí, verdad? Sí, era ¿Cuánto era? 270, es 67.5. Bueno, a ver, yo te creo porque no me acuerdo qué era, porque ya lo borré. Pero bien, yo te creo. Ahí los demás corrobórenlo. Ay, aquí. 67. Ahí está. ¿No eras? ¿Cuánto era? Ya se me olvidó cuánto era. A ver, déjenla hago acá. 9 serían 270. Ajá, sí, está bien. 67.5. Perfecto. Vale, pues nada más. Ahí ni me acuerdo que me había salido. Pero ahí está. Bien, ¿alguna otra duda? No. No, ninguna. Sencillísimo el paso, ¿no? Esto es para la ley de Coulomb y lo mismo va a aplicar con cualquier ordenamiento científico. Un mito. Tú agarras, sustituyes, haces tus potencias, si es que tienes potencias, y ya cuando llegues a la hora de hacer multiplicaciones o divisiones, separas los números de los dieces y ya lo demás se hace solito. De este lado, pues, son operaciones de división, y de este lado son puras leyes de exponentes, puras leyes de exponentes. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a al siguiente. Voy a borrar eso, entonces si quieres tomarle una captura, sería el momento. Bien, borramos.
Muy bien, entonces, de electrostática hay muchas otras cosas. Ahorita nos vamos a quedar nada más con lo más básico, que es las leyes la ley de las cargas y la ley de Coulomb. ¿Vale? Ya después, digo, no es que no hay fórmula para calcular la potencia eléctrica, de hecho se las dije hace rato, la energía, o sea, pero todas las fórmulas, todas, tú teniendo la fórmula, todo el procedimiento es exactamente el mismo, porque todo se maneja en notación científica. Entonces, ahorita mejor vamos a avanzar un poquitito más, porque quiero llegar a la parte de circuitos, que es así para que veas, está buenísima y muchos se confunden porque nunca he entendido por qué se confunden. O sea, a mí se me hace la cosa más fácil del mundo y por eso yo le llamo los circuitos fáciles con Ivonne, ¿no? Bien, vamos a ir con la ley de Ohm. Esa ya estaría en la parte de electrodinámica. Electrodinámica, ¿vale? La electrodinámica, recuerden que dijimos hace rato, hacia grandes rasgos, es el estudio de las cargas en movimiento. Ahí puse una separación, pero no fue a propósito. Estoy también dos palabras, pero es una sola. Y entonces vamos con la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Entonces, la B es el voltaje, ¿vale? Bueno, no se los voy a anotar, ya está bueno, no les voy a anotar que si ya lo demás ustedes lo ven. En los apuntes que les dieron ahí vienen las unidades y todo, ¿vale? Entonces, ahorita lo vamos a mencionar. R es la resistencia, es la costumbre. Y la I es la intensidad de corriente. Vale, que en los bajos mundos, a esta intensidad de corriente, si para los cuates nada más le decimos la corriente, ¿no? Y ya, a secas, sin meternos en rollos. Ahora, el dibujito que les quería mostrar es este de acá. Bien, aquí en este dibujo, nada más esperen tantito a que les cargue, en este dibujo lo que les muestra la presentación de es la corriente eléctrica. ¿Vale? La corriente eléctrica es el flujo de electrones, cuando los electrones se mueven. Eso es la corriente eléctrica. La resistencia es cuando no queremos o provocamos que esos electrones no se muevan. ¿Vale? Y el voltaje, ahorita les explico qué es el voltaje rapidísimo. Igual estas explicaciones son un poquito breves, pero si alguien tiene dudas, me dice, ¿vale? Y entonces aquí nos ponen tres ejemplos, los conductores, semiconductores y aislantes. Y si se dan cuenta, por ejemplo, la bolita amarilla son los electrones. Entonces, si se dan cuenta, los conductores, los electrones tienen como que el camino libre, como que ¡fiu! Se mueven y ya sin broncas. En los semiconductores como que está medio curveado, ¿no? Como que pasan, no pasan, dan vuelta, chocan de pronto. Así son los semiconductores. En cambio, los aislantes, los electrones no tienen ni por dónde pasar. Ni pasan, no hay electrones pasen, tienen completamente el camino cerrado. Ahora, los aislantes, por ejemplo, serían cosas como la madera, el plástico, ¿sí? Esos serían aislantes, que la electricidad no pasa ni por error. Ahora, hay otra imagen que les digo que me encanta, es la que por ahí les puso también su compañera, que es esta, me encanta porque representa muy bien lo que es el voltaje, la corriente y el voltaje, la corriente y la resistencia. Muy bien, está aquí el señor Ohm, el señor Ampere y el señor Volt, ¿vale? El señor Ohm nos representa desde luego a la resistencia, ¿vale? La resistencia, recuerden que se mide en ohms. Los amperes, ahí se mueven. Los amperes nos representan a la corriente. Los volts nos representan. Ahí va la corriente feliz, tratando por el control. Pronto llega la resistencia. No deja como atorado, ¿no? Que sé cómo me encanta ese dibujo por eso. Entonces la corriente se queda ahí como que atorada y entonces entra en escena el voltaje. El voltaje es como una especie de energía que va a, no los empuja literal como ahí en el dibujo, pero sí es un poco eso, es como que empuja los electrones, como dice, ¿cómo de que no pasas? Tienes que pasar, ¿vale? Entonces si el voltaje es muy grande, aunque la corriente, mire, si la corriente es muy grande, es muy grande, y la resistencia logra ganarle a la corriente no hay forma de que pase, ahí se atore y ya está, ya no pasó. Pero si el voltaje es muy grande o el voltaje tiene mucha energía,
va a empujar tanto a los electrones que va a hacer que pasen, ¿vale? Lo que les decía hace rato a los chicos es que hay preguntas que luego te ponen que en un caso de accidente, ¿qué es lo que te mata? ¿La resistencia, la corriente o el voltaje? Y bueno, también les ponen la potencia. Y la realidad es que lo que nos mata es el voltaje. Porque el voltaje, repito, es como esa energía que dice, como que la corriente no quiere pasar y el voltaje dice, ¿cómo de que no? Ahí está, ¡pum! Y mete, y entra porque entra la corriente, ¿vale? Incluso por eso en muchos lugares, cuando algo es peligroso, hablando de electricidad, nos ponen ahí peligro, alto voltaje, ¿vale? Porque el voltaje, repito, cuando el voltaje es muy alto o el voltaje es muy grande, eso es lo que nos puede llegar a matar. Aunque tengamos poquita corriente, aunque haya poquita corriente, si el voltaje es muy alto, va a entrar a tu cuerpo toda esa corriente, ¿vale? Y nadie quiere tener en el cuerpo corriente eléctrica, crea. Chicos, ¿alguna duda? Voy a quitar esta imagen por si le quieres tomar alguna capturita de pantalla o algo así. Vale, muy bien. Entonces, no sé si hasta este punto tengan alguna duda para no avanzar con lo demás y que no quede como cortada la información, porque me quedan 3 minutitos. Entonces, no sé si hay alguna duda y si no, dejamos aquí, ya saben que son unos 10 minutitos de más o menos en lo que se descarga el video y regresamos. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? No. Bueno, conste, voy a borrar esto. Revisen el apunte que les mandaron para que vean que ahí viene todo lo que acabo de decir, ahí viene, excepto lo que no viene es el ejercicio de la ley de Coulomb, no viene tampoco lo de los micro, milicent, y eso tampoco no viene, pero si alguien se lo perdió o algo, pues pídalo ahorita en el grupo en lo que se carga el video. ¿Va que va, chicos? Entonces ahorita nos vemos en un ratitito, ¿vale? Bye. Sí, profe.